Adam Smith es 100 años después de Locke, de John Locke, ¿vale? Un siglo después. Y Adam Smith de niño le tocó ver las sangrientas guerras de los jacobitas que habían sido justificadas por John Locke. Y Adam Smith no tiene, a nivel de lo que es el Estado, si bien Adam Smith también es puritano, pero a nivel de su noción del Estado, no tiene una noción del Estado que puede ser catalogada de liberal. Porque si bien él defiende el libre mercado y otras cosas así, el Adam Smith, una de las cosas que hace es decir que el Estado tiene que tener harta fuerza y todo lo demás. ¿Por qué Adam Smith defiende un Estado fuerte, un Estado poderoso, que tenga plata, que tenga armas, que tenga hombres fuertes? ¿Por qué Adam Smith defiende eso? ¿Por qué no defender otra cosa? Adam Smith no puede defender otra cosa porque Adam Smith vio la guerra y vio el peligro y el problema que se había generado por la guerra tonta que habían montado los liberales. Y por eso Adam Smith no era liberal en el ámbito del pensamiento sobre el Estado. Sí en el ámbito del pensamiento del mercado y de la economía, sí. Pero ahí nace, fíjense ustedes, el liberalismo político nace 100 años antes que el liberalismo económico. No existía el liberalismo económico cuando se hacen las primeras revoluciones liberales. Y estaba recién estrenado el liberalismo económico con Smith y cosas por el estilo. Recién estrenan el liberalismo económico en 1776. Y la Revolución Francesa, que es la revolución liberal más grande, la más importante de todas, va a ser mucho después. Va a ser, o sea, muy poco después, va a ser en 1789. Entre el 76 y el 89, 13 años. Y en esa época, no creo que los revolucionarios franceses, ni siquiera los más letrados, ni siquiera el ministro de Finanzas que estaba estudiando harto sobre él, el Jacques Necker, que era un cantinflas, ¿eh? Habían andado haciendo unos informes de cuentas que eran más piratas que la chucha, donde metía unas cuentas que no eran y hacía pasar las deudas por ganancias. No creo ni siquiera que hueones así de importantes como Jacques Necker, que era otro puritano de Suiza, que había sido ministro de Luis XVI 2 veces. Ni siquiera él, yo creo que había leído La riqueza de las naciones, que salió en 1776, o La teoría de los sentimientos morales, de 1774, porque eran libros muy recientes en una época donde, bueno, las weas viajaban en barco, ¿cachai? No estoy asegurando que no lo haya leído, estoy diciendo que yo no creo que lo haya leído, porque me parecería ciertamente inverosímil. Es una época del mercantilismo y el mercantilismo se enfrentaba al fisiocratismo. El fisiocratismo era más libre mercadista que el mercantilismo. El mercantilismo era lo que hoy en día conocemos como proteccionismo, la idea de que el país tiene que proteger su industria, cuidar a sus empresarios, y el fisiocratismo se basaba en la tierra y en el trabajo de la tierra, y del fisiocratismo sale esta ideología del laissez-faire, laissez-passer. ¿La conocen o no conocen el laissez-faire, laissez-passer? Dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. ¿La vieron o no? ¿La conocen o no? Espero que sí, porque si no serían muy ignorantes. El laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Eso es antes, primero eso es francés, es anterior al liberalismo francés, no tiene relación con el liberalismo económico de Smith, porque es muy anterior a Smith, por lo menos unos 50, 60 años antes que Smith. Así que no tiene que ver con Adam Smith, no tiene que ver con el liberalismo económico. La idea del laissez-faire no es liberal, es fisiocrática. Ahora ustedes dicen, ¿qué diablo es el fisiocratismo? Bueno, ahí se lo estaba explicando de cierto modo. El fisiocratismo, esta ideología, que estaba en contra o que peleaba con la idea de los mercantilistas. Los mercantilistas eran proteccionistas, decían hay que cuidar la industria, juntar harto oro, y lo más importante para el mercantilista es el superávit comercial. Para el mercantilista lo más importante es que yo vendo más de lo que compro como país, exporto más de lo que importo. Eso es lo importante para el mercantilista. El fisiócrata decía no, es la tierra y el trabajo en la tierra lo que da la riqueza, no juntar oro en un baúl. Juntar oro en un baúl no sirve para nada. Hay que tener tierra, hay que tener territorio. El pensamiento mercantilista tenía, por ejemplo, el presidente de Chile, Manuel Montt. Él era mercantilista. Por eso se fue para el sur a fundar ciudades y trajo alemanes y un montón de cosas. La idea de Manuel Montt es fisiocratista. Entonces la idea del laissez-faire, laissez-passer, que se lo dicen aún, es un funcionario del rey que llega donde uno, es una historia de mediados del siglo XVIII en Francia. Llega el empleado del rey a donde unos campesinos que vendían sus productos en los mercados, en las ferias, ¿no es cierto?, vendían los repollos, las zanahorias, y les pregunta, ¿qué puede hacer el gobierno para que a ustedes les vaya mejor? Y los buenos estaban chatos del gobierno. Estaban hasta más arriba de la coronilla del gobierno, encontraban que no había nada peor que el gobierno. Los amigos de esta tierra, de este lugar, decían, pero bueno, el gobierno, ¿qué peor que el gobierno? Y el gobierno, este funcionario le dice, oye, ¿qué puede hacer el gobierno para que nos vaya mejor? Y le responden, laissez-faire, laissez-passer, no me acuerdo cómo sigue, pero significa dejar hacer, dejar pasar, que el mundo da vuelta por sí mismo, no necesita que nadie lo mueva. Y ahí surge en el fisiocratismo, que es un pensamiento económico no liberal, sino un pensamiento económico que en esa época era considerado súper conservador y tradicionalista. De ese pensamiento van a ser la idea del libre mercado, va a ser la idea del laissez-faire.
del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. No me hueveen, déjenme hacer mis negocios que yo me las puedo, yo me las arreglo. Entre nosotros, la comunidad, nos las apañamos. No necesitamos que el gobierno nos ayude y tampoco necesitamos que nos huevee, porque el mundo da vueltas por sí solo. No necesita el mundo que el rey escriba un decreto para que siga girando. El mundo sigue girando igual. Eso es lo que le transmiten estos fisiócratas al funcionario del rey, esto en el siglo XVIII, antes de la riqueza de las naciones. Porque es una idea más vieja, de la que se agarra Smith. Y de hecho Smith, casi todo lo que publica en La riqueza de las naciones, es ya sea robado de los fisiócratas o robado de la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca eran unos curas en la España del siglo XVI y XVII, o sea, 300 años antes, 200 años antes de Smith, que discutían asuntos morales, discutían asuntos éticos. Entonces tenían largas discusiones, y en esas discusiones de asuntos éticos preguntaban cosas éticas que tienen que ver con la economía, como ¿a qué precio es correcto vender las cosas? Una pregunta que, si bien no es una pregunta económica, es una pregunta ética, porque tiene que ver con el bien y el mal, si estoy haciendo las cosas bien o si soy un canalla. Esa es la realidad de la pregunta. ¿Estoy haciendo las cosas bien o soy un canalla? ¿A qué precio vendo las cosas? ¿A qué precio corresponde? ¿A qué precio estoy siendo correcto? ¿A qué precio estoy siendo un abusivo que vende las cosas más caras de lo que debería? Esa es la pregunta que se está haciendo. Es una pregunta moral, ética. A esa pregunta, estos curas respondían varias respuestas y discutían estas respuestas. Una tras otra las respuestas iban discutiéndose y salían una serie de conclusiones. Conclusiones de todo tipo. Si nosotros leemos las discusiones de los sacerdotes de la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, en general de la escolástica hispánica del siglo XVI y XVII, donde también hay grandes maestros en Perú y en México, por cierto, y algunos incluso negros, que te dice que los españoles eran tan racistas, había negros que eran curas, profesores de universidad, secos en filosofía, que discutían estas cosas. Si nosotros revisamos todas estas discusiones, vamos a encontrar que todos los economistas de Smith en adelante, incluidos los austríacos y los marxistas, copiaron sus ideas económicas de estas discusiones, porque fueron 2 siglos de discusiones intensas en las que salieron a la luz grandes problemáticas económicas y se discutieron como tal. Entonces, Smith no escribe nada nuevo. Smith roba de los fisiócratas y roba de la escolástica española. Lo que hace, lo nuevo de Smith es que sistematiza la economía ya no como una forma de discutir las cosas éticas o como un área de la discusión ética, sino como una ciencia propia en sí misma. Ese es el único valor que tiene La riqueza de las naciones, es ese, es discutir las cosas de la economía ya no como una área de discusión de lo ético, sino como una área de discusión en sí misma y por sí misma. Ese es todo el mérito de Adam Smith, nada más.